Sí, ese problema, en vez de disminuir las cifras, sigue incrementando porque no se tiene el personal totalmente capacitado, y nosotros estuvimos como hematólogos, inclusive con el MINSA, hace años trabajando, pero es cierto que como cambian y somos pocos hematólogos en verdad en el país, son más o menos 250 para todo el país, no alcanzamos. Gracias por la invitación acá, feliz de estar con ustedes. Gracias, doctora. Con usted hablamos sobre las cifras de la anemia y la desnutrición infantil que aumentan en el Perú. Yo siempre lo menciono cuando estamos conectadas con usted. Se viene la campaña electoral y siempre van a hablar de la anemia todos los candidatos, tanto a las elecciones presidenciales, del Congreso y municipales, y siempre se presenta a una nutricionista o a un nutricionista, pero falta un personal de salud básico cuando hablamos de la anemia, que son ustedes, que son los hematólogos. Sí, ese problema, en vez de disminuir las cifras, sigue incrementando porque no se tiene el personal totalmente capacitado, y nosotros estuvimos como hematólogos, inclusive con el MINSA, hace años trabajando, pero es cierto que como cambian y somos pocos hematólogos en verdad en el país, son más o menos 250 para todo el país, no alcanzamos, pero se dio un proyecto de la Sociedad Peruana para apoyar sobre las guías, pero a veces con los cambios se fueron perdiendo y por ende creo que a veces no entienden las autoridades la importancia de lo real que se debe hacer para bajar estas cifras. Así es, que la gente piensa de que solo comiendo vamos a luchar contra la anemia y eso no es del todo cierto. Claro, yo por lo menos transmito ese mito, pero con gran fuerza como hematóloga, porque es imposible que el cuerpo pueda adquirir una cantidad de hierro que es de un tema alimentario, porque cuando uno presenta anemia, la carencia de hierro es mucho más alta y el cuerpo no lo va a lograr comiendo. Así que el mito de comer para curar la anemia es algo que a veces se transmite erradamente por las mismas autoridades. Y como tú dices, si bien la nutrición previene, que está bien un nutricionista, pero tiene que haber un equipo de médicos y sobre todo hematólogos para poder orientar mejor. Así es. Y las cifras es que lamentablemente la anemia ha crecido en los niños menores de 3 años, ¿no? Y aquí el problema es desde que están en la barriga de la mamita, que hay problemas también de nutrición, porque cuando están de repente en las zonas conflictivas, ¿no? La población vulnerable se come de la olla común. Y ahí es para todos, ¿no? No hay una alimentación diferenciada y muchas veces falta proteína, solo hay carbohidratos en esos alimentos. Claro, como dices, la gestante es una de las personas vulnerables hacia la anemia, y si ella tiene anemia, es probable que ese bebé cuando nazca también va a tener anemia. Y la mujer gestante necesita un poco más de ingredientes, sobre todo esos alimentos ricos en hierro, para poder prevenir. Pero si ella ya tuvo anemia, o sea, aparte de la dieta que debe ser mejor en calidad, debe recibir un tratamiento específico. Muchas veces el Estado tiene un programa que es la suplementación, que es como las prenatales, ácido fólico y hierro, que es muy bien para prevenir, pero si esta paciente ya tiene anemia, esta dosis no alcanza. Tenemos que darle hierro. Y a veces eso no llega a todos lados, y sobre todo la tolerancia. El hierro oral que dan las instituciones del Estado es el famoso sulfato ferroso. Si bien hay personas que lo toleran y es muy bueno el medicamento, en verdad son pocas las que lo toleran. Es un poco difícil de absorber, y sobre todo en la gestación, que ya tienen molestias digestivas. Claro, y por el tema económico también es que el Estado no libera algunas moléculas que sé que están más caras, pero hablamos de la salud de las gestantes y de esos futuros niños. Así es, doctora. Vamos ahora a conversar con el público a través de los números 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Vamos a hablar hoy aquí en el programa, en la secuencia Primero Tu Salud, sobre la anemia y la desnutrición infantil. ¿Cómo luchamos con la desnutrición, doctora? Primero es una buena orientación hacia los papás que debemos comer. A veces yo siento que es un poco cultural. O sea, el peruano tiene una alimentación un poco más alta en carbohidratos que proteínas, y eso a veces genera miedo en los niños. O sea, yo que conozco muchos papás tienen miedo a introducir las carnes, los pescados, por mitos y también cambios que ha habido en la nutrición. Si bien antes decían vas a ir alimentándote de esta forma, que quizás atrasaba mucho el ingreso de las proteínas, pero actualmente a partir de los 6 meses puede ingresar cualquier alimento, y esa información tiene que ser transmitida de forma también práctica, ¿no? Porque si tú le dices come proteínas, hay pacientes que dicen ¿qué es la proteína? ¿Qué es proteína? ¿No? ¿Qué es carbohidrato? ¿Qué es carbohidrato? ¿No? Y no lo van a entender, y sobre todo la cantidad. El peruano come reducida, en verdad, las carnes, o por los miedos que tienen que ser tragantes. O por el precio, ¿no? Ese es algo también. No hay platita, ¿no? O sea, por ejemplo, un plato, un poquito de presa, quizás nada de presa, y un montón de arroz para que se llenen, porque no hay dinero.
Claro, pero si les damos otras herramientas, que esto también es muy básico, pero si damos herramientas que existen otros alimentos como los vegetales que son cómodos, que tienen hierro de origen obviamente vegetal, que se absorbe con cítricos, puedes complementar esta proteína carencia. vegetal como los garbanzos, Claro, son las maravillosos y es menestras. económico, ¿no? Sí, y existen otros cereales también, que nosotros somos ricos en cereales andinos que incluyen, ¿no? Inclusive un huevo tiene una cantidad de hierro que puede aportar, y sobre todo en niños. Si en la NASA ellos consumen cereales andinos, imagínense por qué aquí no. Claro. En la mesa de los peruanos. En la NASA, 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Y muchas veces la mamita dice, ¿qué pasa con mi hijo? ¿No? Que no está respondiendo en el colegio. Se ha preguntado si es que su hijo quizás no puede tener anemia, ¿no? De repente, por eso que no responde, por eso que está cansado, que se duerme en las clases. En verdad, la tasa de anemia en menores de 5 años, como viste, es más del 40%, y los de 5, que son los escolares, hasta los 12 o más, inclusive los de secundaria, que son hasta los 16, pueden llegar a tener un 30% de anemia. O sea, de 3 personas o 3 niños, uno va a tener anemia. No, el cansancio son señales que ya nos deben alarmar, y por eso recomiendo mínimo un hemograma al año para poder saber y poder actuar a tiempo. Correcto, doctora. Vamos a recordar los números telefónicos 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. ¿Cómo combatimos la anemia? ¿Cómo combatimos la desnutrición infantil? Que las cifras cada vez son más grandes ahora. Sobre la anemia hay varios tipos, ¿no, doctora? Y creo que las mujeres somos las que siguen pues en esta lista de población vulnerable frente a la anemia. Sí, existen diferentes tipos. La más frecuente, cierto, que si hablamos de el 100%, el 80% va a ser por déficit de hierro, lo tenemos bastante claro, pero también existen otras anemias por déficit de B12, ácido fólico, y otras anemias atípicas como las anemias hemolíticas, aplasias, inclusive congénitas. Pero sí es cierto que tenemos que irnos a lo más frecuente. ¿Y quiénes somos las personas que podemos producir o tener esa anemia? Mujeres, y sobre todo si comemos mal, que es algo muy común en mujeres. Tienen ciertas limitaciones alimentarias por cultura, por época, por moda. También influye. Y luego está la regla, ¿no? Muchos dicen, yo arreglo así desde joven, pero cuando tú le preguntas cuánto es la cantidad, te das cuenta que es abundante. Toallas de noche, coágulos, más días de lo normal. Y eso pues no favorece a una mujer, aunque coma muy bien, a poder evitar la anemia. Así es, doctora. Vamos con la primera comunicación. Aquí en la secuencia, primero Tu Salud de Radio Exitosa. Hola, buenas tardes. Pues Katiuska, con todo respeto, periodista, de verdad un tema muy importante están enfocando el día de hoy, y espero en verdad de mi parte que la doctora les dé muchas clases al 90% de las madres peruanas que no están preparadas para preparar los alimentos de los niños. La costumbre que han agarrado ahora es, ¿qué quieres comer, hijito? Eso no es dable, yo no estoy de acuerdo con eso. Los niños tienen que comer lo que la madre prepara. Por ejemplo, ahora se han dedicado a comer chaufa. Yo quiero chaufa, un arroz revolcado, que no te alimenta para nada. A los niños darles sus lentejas, su garbanzo, cosas que les ponga fuertes, algo que sea beneficioso para su salud, no comida chatarra. Mandan a pedir comida chatarra y eso no es bueno. Falta mucha alimentación a los niños, ahora con la leche que ya no tienen las vitaminas que tenía antes. Y de verdad, muchas gracias por hacernos escuchar este programa, y quisiera nuevamente decir a la doctora que haga entender y les aconseje a las madres qué es lo que tienen que preparar para sus hijos, ya que aquí en el Perú, en estos momentos, por no decir millones, hay niños enfermos con tuberculosis, con anemia, por Cerro de Pasco, con los pulmones llenos de plomo de la minería, y el gobierno no le interesa ni un pepino. Mire cómo estamos pasando en nuestro país. Es una desgracia lo que pasamos aquí en este país, con esos programas ladrones de Cualigarma, y lo cambiaron por otro nombre que es lo mismo, al fin lo clausuraron. Terrible. Muchas gracias por su crítica. A ver,
doctora, frente a lo que he mencionado? Claro, el tema alimentario es básico, inclusive desde que inicia la alimentación a los 6 meses. Nuestra misión como profesionales en las postas, que son los lugares donde acceden desde el paciente más lejano hasta pues ya los centros un poco más integrales de nutrición específica, es orientar cómo deben agregar los alimentos. Existen alimentos que también pueden ser bloqueados si nosotros usamos, por ejemplo, los lácteos, muy cerca a los alimentos, pueden bloquear la buena absorción del hierro. ¿Tú sabías que a partir de los 4 meses hasta el año de vida, en Perú es una norma darles hierro oral en gotas, obviamente a los bebés de forma obligatoria? Porque sabemos esta incidencia de anemia que existe en nuestro país. Entonces, esa es una política que fue creada para disminuir este riesgo que se da en los bebitos, número uno, porque van a empezar a aprender a comer. Y si la mamá no está preparada, es muy probable que no sea suficiente lo que le brinda. Por eso el Estado brinda desde los 4 meses hasta el año de vida gotas de forma obligatoria, con o sin análisis, con o sin anemia. Obviamente, si a los 6 meses, cuando les hacemos un hemograma y hay anemia, ahí las cosas cambian, las dosis tienen que ser más altas, completar obviamente los 6 meses y aparte enfocarnos en mejorar la calidad de los alimentos. Como él dice, hay alimentos en Perú que los vemos saludables, pero si no le ponemos una cantidad de pollo adecuada para nuestro bebé, la Como cantidad el chaufa, suficiente ¿no? de Por res, ejemplo, ¿cómo podría ser saludable un chaufa? es que como dice, se diluye. Es una base muy alta en carbohidratos. O Tendrías que mejorar la con preparación. quinoa, ¿no? O sea, que no sea arroz, Justo. que sea quinoa. Claro, Delicioso. justo esa es la adecuación que la mamá tiene que hacer estratégicamente para darle, si bien el sabor es agradable, ok, pero ¿cómo lo mejoro? La quinoa. Quinoa, y La con cantidad de bastante huevito, proteína ¿no? tiene que Rebozadito. mejorar. Claro, más pollo, más O con huevo, sangrecita con también. sangrecitas. Claro. Esa es la estrategia. O sea, no te digo, ok, no le des, pero dáselo de una forma que sientas que es más nutritivo en calidad. Ojo, no es cantidad, porque así dicen, le doy más chaufa. No, mejora la calidad, que sea adecuada, porque los niños también comen menos que un adulto, pero que sea suficiente para su día a día. Muy bien, doctora. Vamos con la siguiente comunicación. 251-9422, 74-1095-5 y el WhatsApp 940-800-800. Pero sí es cierto que antes, o sea, sí comíamos todo, ¿no? Yo sí como de todo. Todas las verduras, oca, oyuco, acelga, berenjena, en las ensaladas, todo, siempre todo. Pero ahora, por ejemplo, cuando fue un almuerzo familiar, vi que mi primita, que tiene 20 años, a ella le separan todo el plato porque dice que ella no come. Entonces creo que se quedó con esa costumbre de que sus papás le acostumbraron a que eso no se come. Ya grande, ella solo come un poco de pollo con arroz. Claro, y eso Y se los ve, guisos y demás, ya no come. se ha vuelto muy permisible los alimentos. Sí, eso es cierto. Y somos los papás los que tenemos que tomar las estrategias, porque a veces dicen, mi niño no me come, pero es porque el papá no ha hecho la estrategia correcta, o no ha insistido, no ha variado, no ha preparado los alimentos de una forma que no sean rechazados. Porque si bien cuando aprendemos a comer, todos son instintos, gusto, color, olor, y si tú sientes que no come huevo a la primera, ok, preparo de otra forma a la segunda, agrego colores, agrego formas. Inclusive yo tengo una bebita que también fui a la nutricionista y me dijo, ya es un momento, porque mi bebita es muy chiquita, que ya uses figuras. Entonces ya tengo que usar el dinosaurio, la estrellita, porque los niños son muy visuales, es juego. Pero yo no puedo decir, no come huevo, no le doy. Yo me demoré en que mi hija coma huevo como más o menos un mes, porque al comienzo no aceptaba. Pero justo está esa estrategia, o sea, yo soy la mamá, el adulto responsable, que yo tengo que insistir, buscar la forma, y ahora mi hija come huevo. Entonces, eso de que no me come, eso es algo más del cuidador, del papá, el adulto, cargo, quien llegó a ser no, y el niño formar no va a ese mandar equipo. lo que quiere. Muy bien, doctora, tenemos una siguiente comunicación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido, exitosa. ¿Sabes? Yo estoy llamando de Puno. De Puno, bienvenido, cuánto gusto, lo escuchamos. Gracias, doctor. ¿Sabe usted? Yo tengo mis ensayos ampliamente reconocidos en Puno. Estoy llegando toda clase de enfermedades en curaciones perfectas. Y por lo tanto, tengo esta amplia oportunidad para ampliar mis temas al nivel del mundo. Debido a que no existen enfermedades. Yo he descubierto todo eso. Yo tengo mis fórmulas aplicables y mi manejo a mi manera. Yo existo desde el Colegio de Médicos Científicos. De esta manera he llegado a curar anemia. Yo he sido enfermo, peor enfermo de aquellos días, cuando estaba trabajando en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Alimentación, de aquellos años, después en el proyecto internacional del proyecto de la microregión Juliaca.
Entonces, yo me he enfermado gravemente, enormemente, ya estaba ya para morir, mi mamá ya. Y su Al fórmula, final, por en favor, verdad, cuéntenos, ¿cuál es la fórmula que usted ha encontrado la fórmula para médica, combatir la anemia? la fórmula es prácticamente cambiar y conocer en el examen qué cosas se necesita para la anemia, nada más. Ujú. Entonces, con esa fórmula ha puesto la anemia, desaparece, pasa un mes, ya está sanando la anemia. Entonces, en el cual, claro que se necesita laboratorios para exámenes. Yo tampoco no necesito ni laboratorio, sino el laboratorio es su propio cuerpo. En el mismo propio cuerpo de la persona humana se examina y se cura. Yo mismo soy el químico que preparo las químicas. Ahora, Muy bien. para curar el SIDA, prácticamente se necesita solamente el examen. Una vez que se encuentra el examen, el SIDA desaparece en un mes. Aunque no me crea, doctor, yo soy del Colegio de Médicos Científicos, por eso yo saco mi programa. Muy bien, muchas gracias. Saludos para Puno, ¿no? Bueno, Claro. nos dice que él ha podido conseguir ello. Nos gustaría quizás que lo pueda ampliar más adelante, ¿no? Algo interesante ¿Cómo es? que dijo es, por ejemplo, el cuerpo te da señales. Y es cierto, por ejemplo, cuando hay anemia por déficit de hierro y tú ves a un niño, si bien todos piensan que es la clásica persona cansada, pálida, carita triste, a veces no. O sea, yo tengo pacientes que llegan con 7 y vienen porque se hicieron un examen ocupacional y, oh, sorpresa, doctora, yo no tengo síntomas. Y eso es porque la anemia se ha ido instaurando lentamente y su cuerpo como que trata de acomodarse. Pero ¿qué síntomas que no se darían cuenta y que tienen que aprender? En niños, por ejemplo, hay un síntoma que se llama pica, que comen tierra, tiza, hielo, que uno dice, ay, qué gracioso. No, ese su cuerpito está pidiendo señales de, oye, necesito un mineral. Igual pasa con el embarazo, incrementa porque en la anemia, en la gestación es casi el 50%. Entonces también tienen esa sensación. Mis adolescentes, caída de cabello, o mujeres de nuestra edad, porque es lo que a veces más nos incomoda, o quizás más nos damos cuenta ahora, que se nos cae mucho el cabello, que se nos quiebran las uñas, heridas en la boca, aftas. Uno dice, yo soy una persona de aftas, ya, pero es muy probable que tengas una carencia de hierro. O B12, calambres en las piernas. Entonces, es cierto que hay que escuchar al cuerpo y si bien son señales pequeñas que no te limitan a seguir trabajando o estudiando, oye, eso no está bien. Hay que sanarlo, Exitosa. ¿no? Hay que hacer una evaluación, encontrar qué te falta y dar ese elemento para acabar con la anemia. Claro que sí, doctora. Seguimos hablando con el público a través de los números 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Siempre recuerdo que te preguntaban si podías jalarte la parte pues abajo del ojo para ver si estaba blanco o no. ¿Eso funciona también? ¿Es una forma de ver si hay anemia? Cuando esa coloración que tenemos, que claro, es debajo del ojo, es más rosada, pero es porque hay más circulación que la parte externa. Entonces es cierto que si tú comprimes la mano y las abres, las ves más rosaditas, la mucosa, ¿no? Está más pálida, tú te dirías que tiene anemia, pero se supone que si yo ya veo eso, tu anemia es más marcada. Para que tengas tú esas señales en el cuerpo, vendrías a la consulta con 8, con un 7 de hemoglobina. O sea, nos demoramos mucho. Nos demoramos mucho para que esa señal sea algo que nos llame la atención. Inclusive hay personas que somos una tez un poco amarilla, que hace el peruano, y confunde a veces en que estoy amarillo porque soy así o estoy amarillo porque estoy pálido, porque la palidez se nota un poco más amarillosa. Oye, si tú ves que no estás al color que normalmente eres, hazte un hemograma como básico, ¿no? Ese es lo básico que pido. Como hematóloga me encanta un perfil de anemia que tiene hierro, B12, ácido fólico, pero un hemograma me da información para saber si por ahí ya es el problema. Pero esto de la señal del ojito es una señal, vamos a verla como indirecta, ¿no? Pero ya cuando está alterada es que ya estamos un poco tarde. Correcto, doctora. Entonces, ¿cuáles son las señales? ¿Cómo nos damos cuenta? Y eso suena loquísimo lo que les voy a decir, pero a veces la anemia es silenciosa. Por eso está la palabra prevención. O sea, no voy a ir cuando ya hay una señal, cual sea, tu caída de cabello, tu uña, tu palidez. O sea, ya si tienes eso, significa que esa anemia está instaurada y puedo decir mínimo 2-3 años antes. Y que esa anemia lamentablemente pasó por una preetapa, que es un déficit. Primero caen los elementos como hierro, y cuando ya el hierro cae a un punto tan bajo, recién cae la anemia. O sea, la anemia es la última cara de un problema. Por eso está la palabra prevención. Mínimo un hemograma una vez al año, todos. Como mujeres, llévense esta palabra, hemograma y ferritina. Por lo menos, inclusive mis niños. Porque cuando vienen a la consulta, como te digo, puede que me falte un poco de información y con esa prueba ya lo puedo definir. Con el hemograma tienes todo. Sí, hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Quisiera hablar con el hematólogo. Yo tengo a mi mamá que se dializa
ella sufre de los riñones y se dializa, pero para subir la hemoglobina nos hace difícil. Le hemos dado sangrecita, le hemos dado cuy, le ponemos la B12, le ponemos hierro, pero no sube. ¿Qué le podríamos dar para que ella pueda subir? Claro, por ejemplo, como hablamos que hay tipos de anemia, dijimos que el 80% vamos a darla por hierro. Ok, estas otras 20% existen otras anemias. Y su mamá tiene una anemia secundaria, una enfermedad renal. Tienen que saber que el riñón produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la hormona que crea la hemoglobina. Y como ella, su riñón ya no funciona y está en diálisis, ella amerita una hormona obligatoria que se llama eritropoyetina. Si yo tengo hierro, por eso a ellos les colocamos siempre cuando están en sus diálisis, tú vas a escuchar que a los pacientes renales siempre les colocan por vía endovenosa y endovenosa, porque ellos por vía oral no absorben tan bien por un bloqueo mismo de su enfermedad. Entonces les coloco su hormona eritropoyetina, su hierro obviamente y sus otras vitaminas, que pueden ser B12, ácido fólico. Y este es un problema nacional. La eritropoyetina, que es una medicina básica, como un paracetamol para una fiebre, este es básico para un paciente renal, este es escaso. Y las dosis que les damos en los hospitales normalmente son bajas. Cuando viene ella a mi consulta como hematólogo en el hospital, porque trabajo en el seguro, cuando tú repasas al final es que la dosis que le hemos dado es mínima. Acá les dan 2.000 unidades 3 veces por semana. ¿Y tú sabes cuánto es la dosis ideal? Más de 30.000 o 60.000 unidades. Les damos subdosis muy pequeñas. Obviamente los médicos nos adaptamos a la realidad, pero es muy probable que sea la dosis. Yo subiría la dosis de eritropoyetina y buscaría la estrategia de ir tanteando cuál es la dosis ideal para ella. Porque al comienzo sí, 2.000 o 4.000 va a ayudar, pero no después va a ser una solución, ¿no? Y justo esa es la parte final. 5 kilos de sangrecita. Comiendo no lo vamos a lograr. No te digo que comiendo tu estrategia debe ser siempre integral, no proteína, lo que te toca, porque los renales tienen una dieta especial. No lo cambies, está muy bien, pero hablemos de estos medicamentos que son básicos, porque obviamente el riñón ya no funciona. Sí, doctora, muchas gracias como siempre por su experiencia y por su tiempo. Gracias, de verdad que gracias. es muy bueno compartir esto con ustedes. Encantado.